Bueno, entonces, espero que tengan todos muy buenas tardes, habiendo hablado un poco referente a lo que era eh, los grupos que habíamos establecido anteriormente y las personas que ya hemos incorporado, podemos continuar. Los tipos clásicos de distribución en planta. Para determinar esto, es necesario reconocer la naturaleza de la producción. Si ustedes se recuerdan, antes de haber llegado a los tipos clásicos de distribución, nosotros hablamos de lo que eran las características de los elementos en función de cómo era que se estaban desplazando o quién era que se estaba desplazando sobre lo que son los lugares de trabajo. Entonces vamos a ver otras características propias de estos tipos de distribución, los cuales son tres. Bueno, en principio, el material le pueden suceder tres cosas, ¿verdad? Como lo habíamos hablado anteriormente. En la obtención de un producto puede ser cambiado de forma, puede ser tratado o va a ser montado. Entonces, podemos decir que si estamos hablando del cambio de forma, nosotros vamos a hablar de elaboración o fabricación. La segunda es el cambio de características que se llama tratamiento. Y si nosotros nos recordamos, hay tratamientos que son de índole químico y otros que son de tipo térmico para algunos elementos. Luego tenemos otro que es la adición de otras piezas a una pieza o materiales que los que nosotros conocemos como lo que sería el montaje. Ahora bien, regálenme por favor ustedes un ejemplo de la parte de fabricación, uno de tratamiento y uno de montaje. De tratamiento podríamos meter a los metales, ¿verdad? Cuando ya se les hace un baño, dependiendo de su índole que queramos utilizarlo, ya sea baño de cromo o cuando se le da también el tratamiento con electricidad, ¿verdad? Para mejorar su ¿cómo se llama? Composición interna. Ahora bien, regálenos más o menos o ilústrenos cómo va ese baño de cromo que nos decía, si conoce más o menos el proceso. Sí, lo conocemos como cromado, va, y pues lo que aprendimos en tecnología industrial 2 es que se somete un metal, mediante, no recuerdo que se llamaba galvano, no, gal, galvanizado, por ahí, algo así creo que se llamaba, eh, ¿cómo se llama? Por donde se metía, ¿verdad? Y eso sí es que Ujú. incrementaba su dureza, pero superficialmente nada más. Entonces, eso sería como el cromado. Que si se fija al final nosotros solamente es una forma vistosa de ver algún material que realmente también le protege un poco, porque al final es como cuando ustedes agarran cualquier tipo de metal y le empiezan a echar pintura encima. Lo que hacen cuando a un metal ustedes le echan pintura encima realmente es generarle una cubierta la cual ha de protegerlo de diferentes elementos externos que pueden posibilitar la oxidación y por lo tanto el deterioro de los elementos de manera más fácil. Vaya, me dijo que ese era en función de un tratamiento, decía usted. Ahora, regálenme en función de un montaje. En el caso de un montaje ingeniero podría ser, por ejemplo, la elaboración de los cuchillos, que al final se les tiene Ujú. que pegar un mango de plástico o de madera para evitar el roce con la mano. Se agrega a la parte metálica de la hoja del cuchillo. Vaya, esto fue poner un ejemplo. ¿Habrán otros tipos de montaje? Creo que el montaje que más conocemos es este, de los autos, ¿verdad? Ese sería la línea de producción de montaje que más común se mira en la industria. Bueno, pues miren, dentro de los montajes hay muchas empresas que trabajan con esto, con el apartado de montajes. Miren, cuando ustedes revisan a las personas que trabajan en la industria circense, ellos viven toda la vida montando y desmontando esas carpas, las cuales no son elementos pequeños, sino que son sumamente grandes y requieren mucho de fuerza hombre cuando no se tienen los elementos necesarios. Entonces, podríamos ver que ahí hay un apartado de montaje un poco más conocido porque ustedes pasan y van a ver a la gente cuando está desarrollando esas actividades. Pero ya lo vamos a ver dentro de las industrias, como usted me lo menciona por ahí, me habla de la industria automotriz. En la industria automotriz lo que hacen es que agarran lo que es el chasis y al chasis le van agregando cada uno de los elementos que van a necesitar para poder formar al final lo que sería el vehículo completo.
Vamos a ver, entonces empecemos ahora. Vamos a empezar con lo que es la distribución por posición fija. Nos dice que en esta el material permanece en situación fija y son los hombres y la maquinaria los que confluyen hacia él. Es decir, todo el trabajo se efectúa con el componente principal estacionado en una misma posición. Esa característica de que el material va a estar en una misma posición, tenemos que tomarlo en cuenta para verificar esto. Luego nos dice que el proceso de trabajo nos indica que todos los puestos de trabajo se instalan con carácter provisional y junto al elemento principal o conjunto que se va a fabricar o montar. Luego tendríamos que ver que el material en curso de fabricación, es decir, este material se lleva al lugar de montaje o fabricación. En la calificación o cualificación de la mano de obra, los equipos suelen ser muy convencionales, incluso aunque se emplee una máquina en concreto, no suelen ser muy especializadas y por lo que no ha de ser muy cualificada. Quiero que revisen con esto. Como estamos hablando de una proposición fija, es igual que como cuando nosotros hablábamos de aquel zapatero, él hacía completo un par de zapatos, era su proyecto realmente. Entonces, a eso es a lo que corresponden esos proyectos. Lo coloco así porque podría ser uno de los ejemplos más sencillos que nosotros. Ahora bien, si nosotros queremos ver ese tipo de distribución de posesión fija como proyectos, entonces nosotros podemos hacerlo o ponerlo de manera mucho más grande con otros elementos que revisamos. Y aquí les traigo un par de ejemplos, que serían en calderas, en montajes de calderas, en edificios, fabricación de barcos, torres de tendido en general, montajes a pie de obra. Y vamos aquí a ver algunos elementos. Si se fijan en la primera imagen, nosotros tenemos un soplador de vidrio elaborando un producto partiendo del vidrio reblandecido. Realmente tienen un equipo. En esta que ven ustedes que tiene sostenido el señor con la mano izquierda, tiene lo que es un tubo al cual le están insertando lo que es aire, y el otro señor que está parado frente a él, que lo que está haciendo es tratando de darle la forma que requiere lo que es ese dispositivo o ese producto final que están intentando elaborar. Las pinzas que tiene en la mano izquierda sería acá, son las que sirven también para poder darle forma a este bien que ellos están desarrollando. Entonces, si se fijan ustedes, la materia prima se lleva a ese lugar y todos los elementos que vayamos a utilizar están allí mismo y no están trabajando en más de una pieza realmente. Revisemos el siguiente. En el siguiente está lo que es el montaje de lo que es un transformador. Si ustedes se dan cuenta, de igual forma, el volumen del dispositivo es bastante grande y por lo tanto ahí llevan tanto lo que es el transformador y todos los elementos necesarios para poder hacer la conexión, sujeción y los anclajes, tanto si se fijan en la parte de seguridad de los trabajadores como del dispositivo en sí que van a colocar. Si ustedes revisan y ven acá, tienen un arnés con el cual están ellos previendo el hecho de que se puedan caer por algún movimiento brusco que pudieran tener acá. Y ahí llevan lo que serían todas las llaves o elementos que necesiten para poder sujetar cada uno de los cables o poder hacer las interrupciones mientras ellos trabajan para conectarlo a lo que es el servicio eléctrico o el tendido eléctrico público en ese caso. Y si revisamos el número 3 acá, vamos a ver la parte o el apartado de la construcción de barcos, donde nosotros vemos una base donde están armando o empezando a armar lo que es el casco del barco, donde si ustedes se dan cuenta, el astillero donde lo están desarrollando no es un elemento pequeño, e inclusive en la parte de arriba podemos ver que hay una especie de grúa, la cual les va a ayudar a poder mover ciertos elementos porque conforme vayan ascendiendo en lo que es la estructura en su altura, van a necesitar siempre estar subiendo ciertos tipos de materiales que muchas veces van a ser pesados. No sé si existe alguno de estos tres o algo que ustedes quieran pues agregar a esto que acabamos de decir, de esos tres ejemplos de lo que es una disposición por posición fija o por proyecto.
Bueno, entonces continuamos. Un cuarto ejemplo referente a esto. Podemos ver nosotros por acá lo que es el talado de un árbol. Que en este caso, aproveché la oportunidad al ver a estas personas efectuando este trabajo, se le tomaron unas fotografías y se revisa el proceso donde se inicia la corte de una sección. No es que lo van a cortar desde la parte de abajo y lo va a hacer solamente una persona, porque mientras uno corte, el otro sostiene. Es más, de hecho, podrían ver ustedes que tendrían que estar sujetados con algún tipo de lazo. Luego de eso, este cumple con esa característica en lo que es ese talado de árbol. ¿Por qué? Porque estos operarios tienen que llevar las maquinarias que van a utilizar al puesto donde está el elemento que van a talar. Tienen que llevar, si es necesario, la gasolina para recargar. Si tiene algún daño o desperfecto la sierra, pues ellos llevan cadenas o algo como destornilladores para poder ver cómo es que solucionan la problemática en función de que se les pudiera dañar ya este elemento. Entonces, si se dan cuenta, por muy sencillo que parezca un trabajo de esta índole, como simplemente puede ser el talado de un árbol, yo les apuesto que cada quien va a tener ciertos conocimientos para esos tipos de trabajo, porque en este caso, si se fijan, están a ras de suelo, pero ¿qué sucede cuando ya están en las copas de los árboles? Soportar lo que son los vientos, ver cómo es que se van a sostener, ¿ya? Habrían varias dificultades que ellos tienen que afrontar al momento de estar trabajando bajo estas condiciones. Ahora bien, ya que vimos estos 4 ejemplos de disposición por posición fija, ¿tienen ustedes otro que me pudieran expresar y ejemplificar? Ingeniero, uno, me imagino que de lo más común es, ¿cómo se llama? Una casa, el mantenimiento y construcción de una casa. A una casa llega todos los elementos realmente, eso es cierto. Ustedes dicen bien, ese es un ejemplo. Y fíjense, ya que la casa está construida, aún hay otros proyectos que de repente pueden desarrollar dentro de ella. Porque sí, en efecto, la materia prima, los hombres, todo confluye hacia ese punto específico de la vivienda. Ahora bien, continuemos. Vamos a hablar del segundo tipo, que es la distribución por proceso o por función. Miren, acá me dice que las operaciones del mismo tipo se realizan dentro del mismo sector. Es decir, todas las soldaduras están en un área, todo el taladrado en otra, las operaciones similares y el equipo están agrupados de acuerdo con el proceso o función que llevar a cabo. Esta distribución por proceso, señores, no es como en el anterior. En el anterior hablaba de que estábamos haciendo un solo producto. En este no, en este incluso cambia el volumen porque ya acá podemos tener más de un elemento que se está desarrollando. Puede ser, por lo general son grupos que van de 25 a 60, 100, pero que si se vean, según las características que presenta el producto, son lotes de producción, ya, o procesos los que van a desarrollar para sacar esas cantidades. Si se vean, lleva agrupaciones de maquinaria o de procesos y a la vez lleva lo que son un aumento en la cantidad de productos que han de desarrollarse. Tiene un proceso de trabajo en el cual los puestos de trabajo se sitúan por funciones homónimas. Algunas secciones, los puestos de trabajo son iguales y en otras tienen algunas características diferenciadoras, como lo que serían las potencias, los RPM, por decirles y por ponerles un ejemplo. Imagínense que está la sección de lo que serían los tornos que son de los tradicionales, pero también existen aquellos que son tornos tipo revólver. ¿Sí se recuerdan cuáles son esos tornos tipo revólver? No, ingeniero. La característica que tienen es que tienen un husillo portaherramientas, el cual tiene para colocarle más de un tipo de herramientas. Entonces, conforme se van preparando para cada uno de los procesos dentro del torno, simplemente van a ir girando la torreta para ir cambiando del dispositivo de corte o de lo que vayan a utilizar
como en los tradicionales, si se fijan, solamente es un portaherramienta donde colocan un buril. Si quieren hacer otra cosa, pues tienen que aflojar el buril y colocar la otra herramienta de corte, o si van a perforar es con otra cuestión. Entonces, acá es diferente cuando hablamos de ese tipo de tornos. Entonces, si se fijan, a eso es a lo que se refiere, que puede que haya alguna característica diferenciadora, pero van a estar agrupadas las máquinas por el tipo de trabajos que ahí se van a desarrollar. Ahora bien, con la parte del curso de fabricación del material en curso, el material se desplaza entre puestos diferentes dentro de una misma sección o desde una sección a la siguiente que le corresponda, pero el itinerario nunca es fijo. Fíjense bien, como estamos hablando de talleres, ¿verdad? Si se vean, si pusiéramos, por ejemplo, un taller de mecánica automotriz, los talleres de mecánica automotriz, nosotros nos vamos a dar cuenta que de repente les llegó un tipo de vehículo, por decirles algo, ahorita están con un Toyota que es un sedán, y de repente les llega un pickup 4x4 que puede ser de otra marca, les puede llegar una camioneta, y aparte de que el tipo de elemento que les llegó es diferente, también van a ser posiblemente las problemáticas que lleve. Eso es por irme a la parte de los talleres de automotriz. Si me voy a estos otros talleres mecánicos, ¿qué es lo que sucede? Imagínense que yo vengo y tengo, perdón, lo que es una sección de tornos, una sección de fresadoras, una sección de cepilladoras, y resulta que hay piezas que necesitan de todos esos procesos. Entonces pasan primero por la parte de torneado, una vez finalizado con lo que es el torneado, pasan a lo que es la parte de cepilladora para hacer alguna sección especial con esa máquina herramienta, y al final lo llevan a lo que es una máquina para pulir. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, pueden ir pasando de máquina en máquina mientras están haciendo la transformación, y de repente son varios procesos los que van a estar. Y como estos se presentan a que puede lo que sería ese itinerario, porque si se vean, puede que en la mañana les digan, vaya, miren, ahorita de 7 a 10, ustedes van a trabajar haciendo, por decirles, roscas para anclajes. En la tarde vienen y les dicen, miren, ahorita en la tarde han venido unas manecillas a las cuales hay que hacerles la rosca, hay que hacerles lo que sería un diámetro cilindrado, y luego de eso una forma curva para ver ese manguillo. Ustedes se han fijado que en muchas máquinas de herramientas vienen esas con manguillos que hay que girarlas. Entonces, de esas piezas les están pidiendo 75 y hay que sacarlas para la tarde. Entonces, así de variado puede ser el trabajo el cual se presente dentro de lo que son esas instalaciones con esas maquinarias, cuando estamos hablando de procesos realmente. Si se fijan, y en la misma máquina de herramientas pueden hacer todas esas piezas que les digo de los manerales. Si simplemente lo que van a hacer es poner la pieza, empezar a cilindrar lo que sería, pueden empezar por el apartado de la sección de rosca, o pueden empezar por lo que es la parte que tiene la sección con curvas, ¿ya? No sé si se recuerdan más o menos cómo son las manecillas cuando uno las está utilizando. Entonces, ahí qué sucede, nosotros tenemos que ver cuál va a ser también la calificación de la mano de obra, y a lo que voy ahorita. Al ser nulos o casi nulos el automatismo y la repetición de actividades, se requiere mano de obra muy calificada. Porque si se fijan, como se los acabo de mencionar con esos trabajos, en la mañana estoy haciendo lo que puede ser esos pernos de rosca cuadrada inclusive, y en la tarde voy a estar haciendo esas manecillas de las cuales les hablo, o de repente vienen y me dicen, no, mire, ahorita de repente en una hora a mitad de la tarde llegan y les dicen, fíjense que tengo este eje que es cónico y este eje lo necesitamos para las 5 de la tarde, y de repente para poder fabricar eso vamos a necesitar otros dispositivos, como a veces son perros de arrastre, ponerlos entre puntos y luego empezar a ver la disposición que van a tener lo que son los elementos propios de la maquinaria. No sé si alguna vez en tecnología industrial se fijaron ustedes cuáles eran esos perros de arrastre, cuando se colocaban las piezas entre puntos. ¿Sí se recuerdan de eso? Edwin Alexander. No he llevado, tengo 2 años por el trabajo aún. Ah, bueno. ¿Alguno de los otros compañeros que ya tuvieron la experiencia en los talleres?
Francisco Javier. Diga, José Alejandro. Creo que en la puesta a punto se refiere a cuando se centra la pieza en el husillo del torno, y el perno de arrastre creo que es la parte donde nosotros ponemos el torno automático y es el perno que le da el movimiento constante a la torreta donde va el buril, si no me equivoco. Ahora se lo voy a aclarar yo. Cuando les estaba hablando de lo que era ese contrapunto, lo que hacen, usted me dice, viene, mete la sección, por decirle, si es una varilla de unas, ¿qué? 6 pulgadas, por decirle algo. Bueno, no, la voy a poner de medio metro, una varilla de medio metro. Usted, para sostener eso ahí, mete una punta, ¿verdad? Y coloca en el movimiento del contrapunto que está al final, lo que es una elemento para hacerle lo que es una perforación. Lo coloca en un elemento cónico que se parece a los que traen los taladros. No sé si se recuerdan el nombre técnico de ellos, ¿verdad? Lo colocan en esto y lo dejan fijo. Y después de eso lo único que hacen es irlo acercando para darle la perforación que necesitan. Una vez hacen eso, cambian el dispositivo que tiene lo que es este mandril donde se agarra esta pieza para hacerle el centro punto, se lo colocan, sacan lo que es la pieza y si ustedes lo colocan ahí desde el plato, resulta que queda en una extensión bastante larga. Cuando empieza a girar lo que es el plato del torno, la pieza por la longitud que entiende, empieza a hacer esto. Es decir, no se queda girando de tal forma que lo haga sobre su eje, sino que empieza a hacer esto. Ustedes lo van a ver que se ve como que salta. Entonces, eso no permite que le puedan hacer ningún corte. Cuando eso sucede, se utiliza un dispositivo que lo que tiene es que tiene 2 elementos en la parte de abajo que se sujetan y es como redondo y trae 3 ejes, los cuales lo que hacen es que los van juntando hasta que llegan a donde está lo que sería este elemento longitudinal. Y cuando se mueve el carro transversal, cuando va cortando, eso va adelante y no permite que haga este movimiento que le digo, que conforme gira se vea como que va saltando, sino que ya lo deja sobre su propio centro y de esta forma es que se pueden trabajar piezas de longitud bastante grandes. Entonces, si se fijan que a eso es a lo que se refiere, si se fijan, con las características de los tipos de distribución, también van aunados lo que son los conocimientos propios de lo que serían los operarios dentro de esas secciones. Por eso es que dice que cuando son por procesos, estas personas tienen que saber cómo es que realmente lo van a trabajar. ¿Por qué? Si viene alguien y no le dan una indicación tal cual es de cómo desarrollar algo, resulta que puede suscitarse en un accidente muy grande o inclusive en una muerte, porque si ustedes se fijan, las revoluciones a las cuales giran lo que son estos elementos son bastante altas. Es raro cuando se pone a girar de manera suave. Fíjense, ¿en dónde creen ustedes que es necesario que un torno esté girando de manera suave para poder hacer el trabajo? ¿Cómo es la pregunta, ingeniero? ¿A dónde No creen es ustedes? cuando, Ajá. no es cuando la pieza es muy grande. Cuando la pieza es muy grande. A eso íbamos. Le vamos a decir a Juan Diego. Yo les preguntaba que cuándo era necesario poner a trabajar el torno de manera bastante suave, no rápido como lo hace por lo general en lo que es la torreta, como decía por ahí su compañero, porque el disco empieza a girar y la pieza lo hace mucho más rápido. Pero hay momentos donde necesitamos que el avance y el giro de la máquina sea bastante tranquilo. Y así como lo dice pues Samuel hace un momento, cuando las piezas son muy grandes. Un ejemplo de ello, Samuel, ¿cuál sería? Mm, puchica, no sé, pero quizás una pieza cilíndrica, digamos, para una máquina grande. Vaya, se lo voy a poner así sencillo. Si se fijan ustedes, los autobuses, ¿qué es lo que sucede? Ellos tienen frenos de tambores, al igual que los vehículos, solo que los vehículos, los tambores, son elementos mucho más pequeños, son más o menos de este diámetro, que es más fácil y eso se puede trabajar un poco más rápido, pero tampoco crean que es bien acelerado. Es lo que sucede. Los tambores, si ustedes se han fijado, las llantas
son bastante grandes. Entonces, en un bus o en un camión, el tambor es grande y hay que sujetarlo a lo que es el plato del torno, quitar inclusive una parte de la corredera del torno y hacerlo que gire suave mientras el buril empieza a cilindrar para rectificar lo que son las paredes para cuando agarren los frenos con las zapatas. Si se fijan, ese es un ejemplo que nosotros tenemos de cuando tenemos que trabajar con esa máquina herramienta a revoluciones muy bajas, que van a ser propios, si se fijan, conocimientos de lo que es el área de esos tipos de distribuciones por procesos, que como les digo, muchas veces esas distribuciones por procesos también se deben a la cantidad de artículos y cómo es que van agrupando las operaciones. Ya son grupos que van a poder desarrollar ahí. Ahora revisemos. Para estos ejemplos tenemos estos elementos que les muestro por acá. Si se fijan, el primero es un taller de producción de proyectos metalmecánicos o estructuras mecánicas. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver un taller como este que vemos acá, como el primero? ¿O conocen de uno de ellos acá en El Salvador? No crean que estamos lejos, porque sí hay talleres de esos acá. Yo conozco un ingeniero. ¿A dónde está ubicado? Bueno, se llama Grupo Varón. Se dedican a los rectificados de culatas de carros y motores también. Y hacen diversas piezas también. Pero si se fija, entonces estamos hablando de metal mecánica diferente, porque dice, vea, no sé si ya vio el que está aquí en la imagen. La primera Sí, imagen, que ese taller de producción de proyectos metal mecánicos, de ese tipo ha visto. No, de ese sí no. O sea, y ve, ahorita me estaba preguntando por ese, porque el otro que usted me dice de rectificados, que tienen cierta máquina especializada para poder hacer, como usted me lo dijo, rectificados de motores, donde tienen piezas parecidas a fresadoras, donde cilindran, donde van lo que son los pistones de los motores y hacen asentamientos de válvulas y otras cuestiones, ¿verdad? Pero son máquinas y herramientas diferentes. Pero sí es una distribución de tipo por talleres o procesos. Si se fijan, les preguntaba por porque si se fijan, este taller de producción por proyectos realmente existen acá en El Salvador. Si ustedes se van carretera allá a San Salvador y se van por el desvío de Opico, como quien va para que salte, ustedes van a encontrar en principio a lo que nosotros conocemos como Corinca, que está a mano derecha, pero casi enfrente a Corinca hay una entrada para lo que es una urbanización. En paralelo a esa urbanización se camina sobre una calle y atrás de la urbanización existen un taller como este, el cual se encarga de hacer proyectos metalmecánicos como lo serían los que nosotros vemos en los puertos, donde llegan los barcos. Y hay otro tipo de proyectos como por ponerles por ejemplo las pasarelas, que son de estructuras bastante grandes, que necesitan cierto tiempo para poderlas producir. Entonces, si se dan cuenta, sí tenemos nosotros de esos talleres acá. Ya no es que solamente pero resulta que muchas veces no tenemos acceso a poder visitar esas instalaciones. Esa es la segunda imagen. Ingeniero, Dígame. Fíjese que yo he escuchado experiencias acerca de este tipo de procesos de fabricación de vigas y todo eso, pero más que todo, bueno, según lo que he escuchado, la mayoría de empresas realizan estas operaciones en el lugar donde se van a instalar. ¿Qué tipo de distribución sería entonces en ese caso? ¿Seguiría siendo la misma? Y las van a hacer en el lugar donde van a hacer el proyecto. Si se fija, entonces estamos hablando de, como lo decíamos, la primera por posición fija o por proyectos. Porque si se fija, todo lo que vayan a hacer, materia prima, hombres y todo eso, lo llevan al lugar. Hay otros que lo desarrollan en lo que es los talleres. Porque por ponerle un ejemplo, a veces son con grúas o con elementos con los que desplazan, se lo llevan en lo que son
rastras hacia los lugares donde los necesitan. Pero en ese caso que usted me está diciendo es por proyecto o por posición fija, porque no se pueden desplazar a otro lugar. Ah, bueno, gracias. Si se vean, me podría regresar a ese tipo por proyectos, simplemente mostrándoles. Si ustedes van carretera a Huachapán o a Chalchuapa, ahí por donde está la terminal del Atudo, casi enfrente van a verificar que hay unos grandes graneros, le llamamos nosotros, pero realmente son silos, en los cuales antes se almacenaba granos básicos. Creo que el Ministerio de Agricultura y Ganadería para lo mismo lo está haciendo. Esos silos los produjeron lo que eran salvadoreños también. Posiblemente la compañía que estaba a cargo del proyecto era extranjera, pero los trabajadores eran salvadoreños, los que ellos utilizaron para poder armar todos esos elementos y para poder trabajarlos in situ ahí. Si revisamos el segundo ejemplo que tenemos acá, tenemos un taller de prefabricados de 1.600 metros cuadrados con un puente de grúa de 10 toneladas. Lo que hacen aquí son como tanques, si se vean, acá arriba está la grúa transversal, la cual va a levantar estos dispositivos y los va a desplazar a diferentes. Ven ustedes acá hay una serie de secciones de ductos, porque posiblemente los van a armar y de este taller sacarlos a otro lugar, ¿ya? Saben que de este tipo de talleres inclusive hay en algunas empresas. Por ejemplo, si nosotros vemos lo que es la geotérmica, tiene que tener un taller similar a esos grandotes que nosotros vemos para lo que son muchos trabajos internos. ¿Por qué? Porque realmente si se fijan cuando ellos van a hacer el armado de los ductos donde extraen lo que es ese aire caliente, ellos contratan a alguna compañía para que les tire todo eso, pero siempre se queda alguien encargado, si no es que son las mismas compañías las que les dan el mantenimiento por cualquier defecto que puedan tener. Bueno, otro ejemplo que tenemos por acá es este que está acá al final, que si se fijan como que es un taller más tradicional para nosotros, ¿ya? Donde en este caso le he puesto que es un taller de producción de piezas metalmecánicas por máquinas y herramientas, aunque más parecería que estos que están acá son, si se fijan, este es un taladro, el que tenemos acá, ¿ve? Donde puede desplazar ciertos elementos. Tienen los espacios inclusive para ir desplazando los productos que vayan a desarrollar. Este de acá más bien parece ser un torno, pero de carpintería, porque los tornos de carpintería difieren de los tornos metal mecánicos, que son un tanto más sencillos por los materiales que van a montar y trabajar. De eso, por acá, lo que es la distribución en cadena o líneas por productos. Es decir, puedo tener el producto A, el producto B y el producto C, y cada uno de ellos va a estar en una línea de producción. Pero aquí hay otra característica que tienen estas líneas de producción, donde lo que vamos a tener ya no son cantidades moderadas, sino que son miles, cientos o miles de productos que vamos a tener fabricando por cada una de estas líneas, según lo que sería la demanda que posean ese producto. Ahora bien, en un producto o tipo de productos se realizan en un área, pero al contrario de la distribución fija, el material está en movimiento. Es decir, el material se desplaza de una operación a la siguiente, o tenemos lo que son las líneas de producción o producción en cadena. Ahora bien, los puestos de trabajo se ubican según el orden implícitamente establecido en el diagrama analítico del proceso. Con esta distribución se consigue mejorar el aprovechamiento de la superficie requerida para la instalación. Ahora bien, regálenme o díganme ustedes qué elemento lleva el cursograma analítico del proceso, muchachos. ¿Cómo está compuesto ese formato que nosotros utilizamos en el analítico del proceso? Ingeniería de métodos. Cintia, ¿puede colaborarme por ahí con eso?
Ingeniero, disculpe, Diga, Juan. cursograma que no sería como que la materia prima después en lo que se convierte. Los Perdón. procesos y las revisiones. ¿Qué más lleva el cursograma analítico? Porque si se fija, procesos y lo que son revisiones simplemente están en lo que es el sinóptico. El analítico, ¿qué lleva? Es también el que lleva transporte. Ya lleva, si se vean, ustedes le han puesto operaciones, le pusieron inspecciones y ahorita transportes. ¿Qué más lleva? Almacenamiento, esperas. Demora, almacenaje. Vaya, esas demoras o esperas son lo mismo, ¿verdad? El almacenaje es lo último. Entonces, si se fijan, ese lleva las 5 operaciones, pero el formato tiene ciertas características porque nosotros ocupamos esos analíticos para lo que sería el análisis de la situación actual, pero también lo ocupamos para el análisis de lo que serían las propuestas que nosotros ofrecemos. Entonces, a partir de ese diagrama, cuando nosotros ya tenemos las mejoras, ese es el que nosotros tendríamos que utilizar para ver cómo es que queda la secuencia de operaciones dentro de la planta e inclusive físicamente se ve cómo se va trasladando de una mesa a una máquina o un lugar específico al siguiente conforme le van haciendo la transformación al producto. Entonces, si se fijan, es fundamental cuando nosotros vamos a estar trabajando con lo que distribuciones en cadena o líneas de productos, porque ahí se van a utilizar más. Debería de utilizarse en todos. Fíjense que el detalle está en el tipo de trabajo que tenemos y que a veces la gente dice, no, eso no lo puedo ocupar acá por cómo cuantifican o cómo tienen estandarizados los procesos. Cuando son volúmenes altos, nosotros venimos y le aplicamos más elementos que tienen que ver con la parte de estadística para procesar esa gran cantidad de datos que ahí están. Entonces, ahí es donde empiezan a salir aquellas características del 6 Sigma y otras herramientas que se ven al interior de. Vamos por acá. En el proceso de trabajo, los puestos de trabajo se ubican según el orden implícitamente establecido, decíamos, en el diagrama analítico. Con esta distribución se consigue mejorar el aprovechamiento de la superficie requerida para la instalación y eso también, miren, nos permite a nosotros que podamos disponer de diferentes formas las líneas de producción. Hay algunas que dicen que son de tipo celulares, donde lo que tienen es que cada célula es una línea al interior y esa línea a veces hace solamente una parte del proceso de las cantidades que hacen y lo pasan a la siguiente línea que también está distribuida de forma celular. Luego vemos lo que es el material en curso de fabricación. Ese material en curso de fabricación se desplaza de un puesto a otro, lo que conlleva la mínima cantidad del mismo, es decir, reducen la distancia. No necesita componentes en stock, perdón, menor manipulación y recorridos en transporte, a la vez que admite un mayor grado de automatización en la máquina. Ahora bien, si se fijan como me dice a mí que no hay necesidad de componentes en stock, díganme ustedes cómo aplicamos nosotros el Lean Manufacturing ahí. Hondo, ¿qué nos puede decir de cómo aplicamos el Lean Manufacturing ahí? Catherine, Vanessa. Creo que Ajá. a mí me preguntó en Sí, fue el primero que le es pregunté. que se traba de repente. Ajá, dígame. Sí, perdón, es que se traba de repente. ¿Cuál fue la pregunta? Es que solo escuché hondo o algo así. Vale, le decía yo, como estábamos hablando nosotros, de que dice que no hay necesidad de componentes en stock, bajo este principio de lo que son las líneas de producción, ¿cómo se aplica el Lean Manufacturing? Tal vez mediante un sistema de justo a tiempo o aplicando un sistema ¿cómo se llama? De pool
Vamos a ver, explíqueme cómo va el del justo a tiempo para una empresa. Mm, ok, si mal no recuerdo, el del justo a tiempo era que era reducir los stock, y valga la redundancia, también o sea, se reducía el almacenamiento y se encargaba más que todo en como de un solo la distribución, ¿verdad? Va, fíjese bien, como usted me dice que se reduce el almacenamiento y que no bajo esa filosofía hablan del cero inventario, pues. Ah, pero como se enfoca más que todo en, como creo que si no me equivoco, lo que produce, eh, como no producir más de lo que se va a vender. Entonces siempre se manejan almacenaje, no es que sea cero inventario. Más que todo, bueno, si no me equivoco, más que todo es como lo que se fabrica, se transporta, ¿verdad? No es como que vaya a tener un alto stock. Va, fíjense bien. Le estoy... Ingeniero, Ajá, dígame. para ese caso se ocuparía más que todo un sistema de arrastre, porque eso se comienza a trabajar cuando un pedido se genera. No se está, como dices, de que no hay stock, entonces comienza a trabajar toda la línea de producción cuando nos piden un, ¿cómo se llama? Pedido, entonces aplicando Lean Manufacturing, ¿verdad? Que es la mejora continua y la optimización de los productos. Entonces ahí no crearíamos desperdicio, como no estamos haciendo y almacenando, sino que estamos esperando pedidos y los vamos sacando. ¿Y cómo le hace con la materia prima si no le está almacenando y está esperando los pedidos? ¿Cómo trabaja? Porque si se fijan, el Just in Time es un sistema de manejo de inventarios. Y que, No, yo no dije yo sentar, dije un sistema de arrastre. no, pero si se fijan, ese sistema de arrastre va a necesitar o no va a necesitar lo que es ese apartado que le estoy diciendo. Porque necesita materia prima. Sí, 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 claro, pero igual por lo mismo, ¿verdad? Que ¿Cómo? uno, digamos, ¿Cómo? por ejemplo, pongamos el ejemplo de, ¿qué? Un barco, por decir así. Entonces, Ajá, nosotros vamos a estar haciendo barcos a cada momento. Entonces, la ajá. empresa que requiere un barco, lo principal va a ser, ¿cómo se llama? La confirmación del proyecto, ¿verdad? Luego Sí, sí. nosotros nos hablamos con nuestros proveedores del metal, no sé cómo serán los barcos, y Pero si comenzamos. se fija, ahí tenemos un problema, porque ahí ya nos pasamos a un sistema de producción por proyectos y ahorita estamos en un sistema de producción en línea. Porque si se fija, de ese es del que está un sistema de producción en cadena o línea o por producto. Entonces, para ¿cómo lo aplicamos? Porque ahí están hablándole, no como en un barco que es un solo proyecto, un solo producto. Aquí son miles y cientos de productos. Si se fijan, cada tipo de distribución va a obedecer ciertas características específicas. Fíjense, lo que me dijo tanto Alexander como Juan Diego está bonito y está bueno y son buenas ideas. Pero fíjense, la gente muchas veces se mentaliza en el hecho de que dicen, puchica, como ahí dice que con eso ocupan el Lean Manufacturing o el cero inventario, pero realmente el inventario nunca desaparece, muchachos. Lo único que hacen bajo el enfoque del Lean Manufacturing es que tienen un pequeño inventario, pero de día. Es decir, de lo que van a necesitar durante el día. No es que lo van a tener como en el manejo de inventarios tradicional, que lo hacen para meses. Porque si ustedes se fijan, cada mes por lo general están haciendo rotación de inventario, ya sea de materia prima o con lo que es la parte de producto terminado. En cambio, en este tipo de producción lo hacen a través de tarjetas Kanban o como usted me lo estaba diciendo, con un sistema de arrastre. Entonces, siempre manejan inventario, solamente que lo manejan para el día, con cantidades reducidas y por eso es que dicen que es cero inventarios, porque no están utilizando tanto tiempo y tantos recursos para ese apartado del inventariado.
Ahora sí, Juan Diego. Y Alexander por ahí. Sí, sí, ingeniero. Va. También en mercadeos, en el área en el tema de inventarios, se presenta lo que es el sistema cross-docking, que dice que igual se encarga de reducir los inventarios. Y si se fijan, vieron las disposiciones físicas de esos cross-docking. Más o menos nos mostró como los pasos que conlleva de lo de crear un producto hasta distribuirlo, ¿verdad? Que va como de donde se crea, de un solo, como que se crea y de un solo llega al área de transporte, ¿verdad? O la mayoría de veces llega de un solo a un área de transporte y a veces como que pasa a una pequeña área de almacenamiento, ¿verdad? Pero dice, o sea, sí menciona él que más que todo lo que intenta es eliminar los almacenamientos o bodegaje, ¿va? Pero como usted mencionaba, ¿verdad? Solo se dice como que es 100% eliminado, pero hasta cierto punto, ¿no? ¿Verdad? Sí, porque lo van a tener, por decirle, un día o dos, pero un día o dos no va a ser lo mismo como manejar el inventario por un mes, y inclusive aparte de eso hay que hacer otro tipo de trabajo. Pero si se fijan, esas empresas tienen proveedores los cuales son bastante ágiles para darles lo que es la cantidad de materiales que necesitan, porque si ellos ya saben cuánto van a producir el día de mañana, pues entonces el día de ahora, terminar el día, tienen que tener ya el material para el día siguiente. Así es como más o menos se van moviendo por ahí. Vamos a continuar. La calificación de la mano de obra. La distribución en línea requiere de maquinaria de elevado costo por tenderse hacia la automatización. Por eso la mano de obra no requiere una cualificación profesional alta. Vamos a poner el caso de estar hablando de cómo son altos volúmenes de producción. Entonces, lo que va a hacer cada operario es una sección bastante pequeña de todo el proceso productivo que van a llevar. Entonces, para este caso, si ustedes se dan cuenta, quiere decir que la máquina es la que hace todo. Fíjense, el principio de esto me va a decir a mí, lo voy a poner por ejemplo, como yo sé que la gente se ve especializada una sola cosa, ellos no van a necesitar conocer todo el proceso. Eso me va a permitir inclusive a mí, desgraciadamente, poder darme el lujo de despedir gente, ¿ya? Ese apartado que llevan un elevado costo porque la máquina tiende más hacia la automatización, si lo único que contratan muchas veces, dependiendo del tipo de trabajo que sea, es una persona que esté insertando datos en una máquina y para que la máquina después de manera automática desarrolle ciertos procesos. No es lo mismo que lo que sucede en la industria textil salvadoreña. Si se fijan en la industria textil salvadoreña, lo que sucede es que, por decirles algo, si vamos a hacer una camisa, lleva diferentes componentes, pero de estas camisas van a ser cientos y miles. Entonces, ¿qué quiere decir? Digamos que para este día les han pedido 10,000 unidades. Esas 10,000 unidades posiblemente puede que las haga una sola línea, dos o tres, dependiendo cómo hagan la programación de la producción. Entonces, a partir de eso vienen y tienen un operario que se encarga de la parte de lo que sería el cierre de mangas o lo que sería el dobladillo que llevan las mangas, otro operario que se encargue de lo que es el cierre de la manga, que es la parte de abajo, otro operario que se esté encargando mientras este está haciendo esto, de lo que es la parte del cuerpo de la camisa, de estarle haciendo posiblemente las costuras de alrededor, otros que estén haciendo lo que sería el apartado de los cuellos, sobre lo que sería el mismo elemento, para que en algún momento, en un punto, vienen, las unen y empiezan a armar la camisa, donde un operario se encarga de lo que es la unión de los laterales, la unión de la manga con el cuerpo, o con los delanteros o con los traseros, o del cuello con el cuerpo. Entonces, si se fijan, hacen una subdivisión bastante grande, donde cada una de las operaciones que estén haciendo, el tiempo que se tardan es bien reducido. Entonces, eso da lugar al hecho de que cumpla con las que allí nosotros estamos mencionando. Ahora bien, si tendiera realmente a una alta o una automatización pura, estaríamos hablando entonces de distribuciones híbridas, de las cuales tienden a
a extraer lo que es realmente el concepto de las células de trabajo, porque lo que presentan es que de manera robotizada tienen rieles sobre las cuales se desplazan y simplemente van girando para poder manipular o trabajar sobre las piezas mientras van pasando por cada uno de esos sectores. Pero si se fijan, a la concepción de las industrias salvadoreñas tienen un tanto de cambio. No crean tampoco que es algo tan sencillo, porque a pesar de que las personas se especializan en una operación pequeña, pero la cantidad de productos que les piden que saquen es bastante alta. Es decir, que tienen que adecuarse a lo que es esas exigencias que tienen dentro de esas empresas, ¿ya? Y a eso es a lo que corresponde con esas líneas de producción. Ahora bien, veámoslo de forma física, más o menos algunos ejemplos por acá. Podemos ver acá que tenemos el ejemplo que nos hablaba por ahí uno de sus compañeros, ¿verdad? Pero en este caso agarré lo que era el montaje de una cadena de automóvil y Renault, donde si se fijan lo que tienen es el chasis, va sobre lo que son ciertos elementos o bandas transportadoras que también son mecanizados o robotizados para este caso, este tipo de industrias, y si se fijan cada uno de los procesos los está desarrollando una máquina automatizada o un robot, donde si ustedes se fijan acá cuántos operarios vemos, apenas 2 personas por allá, que me imagino que es quien está encargado de la parte del monitoreo y de lo que es de la programación de la máquina según los lotes de producción y operaciones que se van suscitando ahí. Adyacente a eso les coloco por acá la elaboración por el sistema de producción en cadena, es decir, para este caso el laminado de un tubo de acero, donde lo que ustedes van a ver son secciones de 6 metros que se están desplazando a través de rodillos. Salen de donde está el apartado de fundición con una forma determinada y con estos rodillos los van pasando o trasladando y hay una máquina de corte donde los deja a la longitud que se desea. Ya es parecido a lo que hacen en Corinca también. Luego revisamos por acá abajo otro ejemplito, donde si ustedes se fijan estamos hablando de una embotelladora de sodas o gaseosas como nosotros la conocemos. No sé a cuál les trae a ustedes a la memoria cuando revisan esa embotelladora, tal la presentación que aparece ahí. ¿Será algo que ustedes conocen por ahí? Rafael, ¿qué le viene a la memoria cuando ve esa embotelladora? La Pepsi. La Pepsi. Si se fijan, nosotros sabemos que hay industrias aquí que son parecidas a esas, a pesar de que no son propiamente salvadoreñas. Revisan por acá, vamos a ver una industria que es salvadoreña como todas las de acá, ¿verdad? Si se fijan, el ensamblaje de lo que son aviones Boeing 747. Si revisan ustedes la disposición que tienen cada uno de los apartados, son líneas en las cuales por cada uno de los cuales va pasando, van armando lo que es el bendito avión. Entonces, si se fijan al final, si yo lo veo de manera externa, eso es una línea de producción, que al interior lo que hacen es que tiene una disposición que también está jugando con lo que son procesos productivos, ya, o una distribución por procesos donde tienen la maquinaria junto a cada uno de esos elementos. O sea, si se fijan, posiblemente encontremos modelos mixtos en la realidad de lo que son estas disposiciones clásicas que nosotros vemos, ¿ya? Porque posiblemente no podamos adaptarlo a una disposición específica de estas tres, sino que nos toca que ver una combinación de ellas alrededor de los ejemplos que nosotros encontramos en muchas empresas. Bien, continuando por acá. Una vez comprendida la naturaleza de cada tipo de distribución, se debe conocer las principales ventajas de esos tipos de distribución que tenemos. Vamos a ver, para los procesos de elaboración o tratamiento, la maquinaria usualmente juega un papel importante, pero no se mueve con facilidad, por lo que se tiende a llevar el material junto a las máquinas. Solamente en los casos en que exista una o poquitas piezas a fabricar y donde la maquinaria consiste en pocas herramientas y utilajes, estando el obrero altamente entrenado, se van a hallar distribuciones por posición fija en los procesos de elaboración y tratamiento. Es cuando van, miren, estas que vemos acá de distribución por posición fija,
Cuando necesitamos un obrero altamente entrenado, es cuando nosotros estamos viendo los cambios de lo que sería una disposición por proyecto a una disposición por proceso, porque los volúmenes que le van a empezar a pedir a estas empresas van creciendo realmente. Luego revisamos acá las ventajas para elaboración y tratamiento. Vamos a ver, para que no se me queden ahí aburridones, vamos a pedir ayuda por acá. Vamos a ver. Catherine Vanessa, ¿se encuentra por ahí? Sí, ingeniero. Hágame el favor, Catherine, y ayúdeme con lo que son las ventajas de la distribución por proceso. Ventajas de distribución por proceso para elaboración y tratamiento. Número 1. Con ella se logra una mejor utilización de la maquinaria, lo que permitirá reducir la inversión en este sentido. 2. Se adaptará una gran variedad de productos, así como a frecuentes cambios de la secuencia de operación. 3. Se adapta fácilmente a una demanda intermitente, variación de los programas de producción. 4. Presenta un mayor incentivo para el individuo en lo que se refiere a elevar el nivel de producción. 5. Con su empleo es más fácil la continuidad de la producción en los casos de A. Averías de maquinaria o equipo, escasez de material, y C. Ausencia de trabajadores. Detengámonos por ahí. Vaya, de lo que acaba de leer la señorita, entendemos, tanto la señorita como los compañeros que están, el que se dice cada uno de esos tópicos. Fíjense, en principio me habla por ahí de la variación de los programas y me dice que nosotros vamos a tener una demanda intermitente, como se los decía y les planteaba anteriormente, ¿verdad? Si yo reviso que en la mañana me están pidiendo un tipo de producto, para la tarde me están pidiendo otro tipo de producto, y entonces dentro de las características, y si se fijan a la vez, es una ventaja que tenemos nosotros, es que podemos adaptarnos en ese tipo de distribución. ¿Por qué era? Por lo que era la versatilidad que tenían los trabajadores. Y fíjense bien, otra característica como una ventaja es el hecho de que me dice que ese tipo de elementos da un mayor incentivo para el individuo en lo que se refiere a elevar el nivel de su producción. Vamos a ver por acá quién nos va a ayudar. Carla Tatiana Ibáñez, ¿está por ahí? La veo conectadita por acá. Sí, ingeniero. Vaya, si se fija, ¿alguna vez ha escuchado usted del pago a destajo de las personas? De un salario pagado a destajo. ¿Cómo? Un salario pagado a destajo. La verdad no. ¿Qué tipo de pagos o qué tipo de sistemas de pago ha escuchado usted para las personas? Pues no sé cómo explicar. Uh-huh. ¿Le ha tocado trabajar en alguna ocasión? Fíjese que sí estuve trabajando. ¿Allí cómo le pagaban? Estuve trabajando. ¿Cómo pues fíjese que a mí me pagaron así, no me pidieron ni cuenta de banco ni nada, solo me la dieron así, en efectivo. ¿Y le dijeron que le estaban pagando el qué? ¿El tiempo de trabajo por día o cómo? Ajá. Entonces, si se fija, a eso es a lo que se refiere por destajo. Nosotros tenemos que nos paguen por día y tenemos también que nos paguen a destajo. Fíjense bien, y esto ya va para todos. A destajo es cuando ustedes dicen que alguien trabaja por obra. Vamos a ver, Tatiana. Si vengo yo y digo a usted, mire, fíjese que yo necesito que me ayude a elaborar una presentación. Y la presentación va a salir de un documento de 750 páginas. ¿Cuánto me cobraría usted por hacerme una presentación de ese documento? Depende de qué información sea y si va a ser complicado o no. Imagínese que si toda la información es de mecánica de los fluidos. Uy, entonces ahí sí sería algo complicado. Entonces,
Ahí vamos a ver, supuestamente yo le voy a pedir su ayuda porque usted es un especialista en eso. Si se vean una de las características de los trabajos por procesos. Hay gente que trabaja con ductos y por eso es que necesitan muchas veces hacer presentaciones de ese tipo en la parte de fluidos. Entonces, si se dan cuenta, va a haber un especialista que posiblemente necesite eso. Y fíjense por qué se los digo, porque realmente si nosotros ni siquiera conocemos los sistemas de pago, es bien difícil que nosotros podamos establecer lo que es un salario para alguien o inclusive para nosotros. Entonces, para empezar, si se fijan cómo este tipo de distribución por procesos me dice a mí que vamos a ver, dígame. Ingeniero, y en ese caso, así como a los albañiles que a veces les pagan por hora y creo que por obra, ¿verdad? Ese por Ese sería también destajo. puede ser como por destajo, así como Ese también por se destajo. elabora como diferentes, no sé, como que una pared, no sé yo ahí. Exacto. ¿Ya? Entonces, si se fijan, si se fijan, es un tipo de trabajo por proyecto, ¿verdad? Donde también lo cobran por destajo o por obra. Si me voy a ese otro que yo estaba hablando, que era por procesos, ¿verdad? O talleres, resulta que de repente, si ustedes se dan cuenta, digamos que venimos nosotros y adquirimos un torno, pero en el torno vienen y me van a pedir diferentes cosas, por ponerles un ejemplo, y más que todo yo lo veo con los vehículos. De repente llevan y dicen que mira, fíjate que yo necesito que hagan un bushing para este eje de esta cuestión, o necesito que introduzcan un valero a presión o que saquen primero el valero a presión de esta pieza y vuelvan a insertar uno nuevo. Por cada uno de esos trabajos, el tornero o la persona que está en ese taller, que es por procesos, entonces va a cobrar. Una vez finalizado eso, lo cobra, ¿ya? Por ponerles un ejemplo. O sea, si desarmar una pieza y luego volver a armarla, más el trabajo que lleva, estas personas, por decirles algo, si ese trabajo así de barato, unos $15. Que me lleguen trabajitos que unos son más complejos y otros menos complejos, que estemos haciendo unos 7, 8 trabajos de esos al día, de $15, ¿cuántos estamos ganando al día? Hay días que no les llega casi trabajo, pero trabajan bajo ese sistema de destajo. Solo hacemos la multiplicación. Más imagínense que fueran a $10 cada uno de los trabajos. Estamos hablando de $100 al día. ¿Será que me conviene el sistema de destajo si yo tengo esa maquinaria y tengo todas las herramientas? Sí, ingeniero, porque en la mayoría de los tornos casi solo ocupados pasan. Ya, entonces si se da cuenta, yo sé, miren, ahí la inversión inicial es bastante grande, porque una máquina herramienta como esa va a andar costando por ahí por los 20, $15,000, ya, la inversión inicial, toda la instalación, pero una vez, si yo tuve para eso, quiere decir que puedo trabajar un tiempo sin percibir nada, pero una vez empieza a trabajar eso, y son buenos los trabajadores que tienen ahí, como lo acaba de decir Catherine, esos talleres no permanecen solos, y entonces que ese mismo trabajador, que dice, vean, yo me puso desde el punto de vista de que yo soy el dueño del torno y yo soy el que voy a cobrar. Entonces yo me siento incentivado porque yo sé que cada trabajo que finalice es algo que me van a pagar. No tengo que esperar todo el mes para que me paguen el trabajo. Va a ser diferente cuando vengamos y en ese ya estuvieron trabajando, ya crecieron y dicen, no, yo ya no voy a trabajar en esa máquina, voy a poner a alguien. ¿Será que al que va a poner a trabajar ahí le va a pagar a destajo? No. Ahí se le va a pagar por el día. Mira, por decirles algo, $10 al día, $15 al día, por poner un ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que van ustedes a encontrar de manera más común? Entonces, si se fijan, si hay una diferencia entre lo que se le paga a alguien por día y lo que gana alguien a destajo. O por obra, como se diría por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de los dos sistemas les parece mejor a ustedes? Por destajo. Entonces, si se fijan, por eso es que presenta una forma de incentivo, según lo que yo acá, ¿verdad? Si se fijan, ahí nos decía, presente un mayor incentivo para el individuo en lo que se refiere al nivel, elevar el nivel de su producción. Va a producir más porque por cada una de esas cosas que va terminando, le van a pagar, ¿ya? Dependiendo del tipo de empresa, porque hay empresas que así es como le dan el trabajo a la gente. Ah, mira, me vas a hacer tantas piezas y si te pasas de esas, pues entonces ya te las pago de manera individual.
No sé si alguien escribió o iba o levantó la manita por ahí. Sí, ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Respecto al tema que está hablando del pago a destajo, por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, las áreas de producción reciben su pago a través de ese método. Y una de las cosas muy importantes es que como trabajan por células, por grupos grandes, entonces genera que pues todos quieren ganar bien, ¿verdad? Entonces entre ellos, entre los mismos compañeros se presionan para que ninguno pierda el tiempo más que otro. O sea, es una manera en la cual, como usted lo dice, ¿verdad? Motiva y a la vez impulsa a que den más alto rendimiento, siempre con la vista en lo que va a ganar. Si se fijan ustedes, o sea, realmente va a depender de la visión que tenga el trabajador. Y si se fijan ustedes, hay muchas empresas en las cuales la gente dice, pucha, pero vieras cómo me toca de matado ahí donde trabajo y por lo que me están pagando que es bien poquito. Y otros dicen, no, mira, fíjate que yo trabajo en el mismo lugar y a mí no me va como vos decís. ¿Por qué? Porque resulta que esta gente muchas veces tiene mayor eficiencia o se ha adaptado mejor a las condiciones de trabajo y por lo tanto es más hábil para producir. Eso es lo que sucede muchas veces. Y si se fijan, así como usted me menciona en esa empresa, pues es bonito porque si se fijan, inclusive se verifica que aunque a veces hay roce entre las personas, pero se están contribuyendo porque saben que el hecho de aumentar la producción implica un mayor ingreso para ellos. Es bastante bueno, pero va a depender cómo la gente lo maneje también. Vale. Ahora bien, si se fijan, ahí mismo me dice que también en esa distribución por proceso nosotros tenemos el hecho de que es más fácil darle continuidad al proceso productivo, pero ¿en qué? Porque si hay averías de maquinaria o equipo, como hay similares, puede una máquina redistribuir la carga de trabajo y encargarse de lo que tienen. O decir, si una máquina se averió, tenía una cantidad, entonces lo que hacemos es que distribuimos entre las otras máquinas similares y no se paró la producción. Si hay escasez de material, resulta que como hay varios elementos los cuales se van a producir, se dejó de producir ese producto por la escasez de materiales, entonces procedo a estar elaborando otro porque no tengo esa limitante. En la otra, en la parte de la ausencia de trabajadores, si se vean, al ser máquinas similares, tienen procesos también que son bastante parecidos, por lo tanto pueden suplirse por momentos a esos trabajadores, o a veces tienen trabajadores comodín para poder trabajar bajo esos sistemas. Vamos a ver, continuemos por ahí con las ventajas de la producción en cadena. A ver, ¿quién me va a ayudar por ahí? Jennifer, écheme la mano por ahí. Hola, ingeniero. Écheme la mano con la lectura de esa, de las ventajas de la producción en cadena. Ahí está bien. Ventajas de la producción en cadena para elaboración y tratamiento. Número 1, reducción en el manejo de material. Disminución de las cantidades de material en proceso, permitiendo reducir el tiempo de producción, tiempo en proceso, así como las inversiones en material. Uso más efectivo de la mano de obra, a través de una mayor especialización, gracias a una mayor facilidad de entrenamiento, coste inferior, menos duración, a través de una oferta más amplia de mano de obra semi-especializada y completamente inexperta. Mayor facilidad de control de producción que nos permitirá reducir papeleo sobre los trabajadores, que nos permita una fácil supervisión y por reducir el número de problemas interdepartamentales. Ajá. Y reduce la congestión y el área de suelo ocupado, de otra forma, por pasillos y almacenamiento de materiales y piezas. Vale, entonces si se fijan, si nosotros nos ponemos a analizar lo que son esas ventajas de la producción en cadena, nos habla de la reducción en el manejo de materiales porque nosotros en ese sistema dijimos que los puestos de trabajo están adyacentes, es decir, según la secuencia que va a llegar el trabajo. Entonces no quiere decir que yo no voy a estar manejando gran cantidad de producto en mi proceso, porque si yo tengo mucha materia prima en eso, me indica que yo estoy ante un cuello de botella y eso va a atrasar toda la línea de producción. Entonces ahí es donde se ponen las alarmas y si se tiene que dar supervisión y ver cómo se arregla ese problema, pero por lo general eso no se tiene que suscitar, sino que siempre va a haber continuidad en cuanto al trabajo por esa disposición que tienen y quedarse
ese manejo de material en exceso. Si vemos con la parte de la disminución de la cantidad de material en proceso, se está refiriendo a lo mismo, porque permite que nosotros reduzcamos ese tiempo para estar procesando. Termino de hacer una cosa, paso al otro y así voy. O sea, es decir, voy jalando, no es que me vayan empujando tampoco. Luego, hay un uso más efectivo de la mano de obra. ¿Por qué? Porque la gente, al estar haciendo el mismo proceso durante una gran cantidad de ocasiones, se vuelven especialistas en eso. A veces hasta se aburren de estar haciendo lo mismo. Y gracias a esa mayor facilidad del entrenamiento, hay un costo inferior. Es decir, hay una menor duración en cada uno de los procesos, que lo que hacen es potencializar lo que es la producción, porque puede procesar mayor cantidad de elementos en la persona. Ahora bien, este apartado donde dice que hay a través de una oferta más amplia de mano de obra, porque son semi-especializados o completamente inexpertas, es aquello que yo les decía la vez anterior, donde como son operaciones bien reducidas o bien pequeñas las que van a hacer de una duración corta, entonces la gente le dan una capacitación rápida, pero también tiende a que existan algunos supervisores u otras personas que con esa característica, desgraciadamente, tienden a manipular a las personas diciéndoles, pues mira, lo que vos haces no es tan imprescindible y hay cientos de personas allá afuera esperando por tu puesto. Esa es una característica dañina en función de quién está al frente de los puestos de trabajo, porque el hecho de que pueda ser semi-especializado o completamente inexperto, es decir, que nunca ha trabajado en eso, tendría que darme oportunidad de ¿qué? Del hecho de que si mi empresa está creciendo, se me va a hacer más fácil poder contratar personal y hacer que sigan produciendo y mostrándoles que las cosas pues se van a hacer cada vez mejor y por lo tanto va a crecer la empresa, va a crecer lo que es el empleado y posiblemente en los puestos de trabajo también pueden crecer ellos. Pero si se fijan, muchas veces algunas personas tienden a usar esa característica o esa ventaja de forma negativa. Ustedes espero que en algún momento no vayan a hacer de eso, sino que al contrario, piensen en cómo ayudarle a esta gente, porque si ellos trabajan bien, van a hacer crecer a la empresa, y no solo a la empresa, sino que a ustedes como lo que serían encargados muchas veces, porque ustedes van a ser como unos ejemplos para los demás y son unos halos. Dependiendo de lo que ustedes le digan a la gente va a decir, y no, mira, si esta persona sabe y esta persona pues nos va a ayudar a que nosotros hagamos mejor las cosas. Mas sin embargo, si nosotros actuamos de esa otra forma que les mencionaba, lo que va a suceder es que la gente al contrario no nos va a colaborar y los procesos productivos inclusive se van a ver entorpecidos. ¿Ya? Entonces con eso sí tenemos que tener cuidado, sacar ventaja de algunos elementos, viendo que no se beneficia solamente, no me beneficio solo yo, sino que esas personas también, y al beneficiarse a ellos, pues también me hacen crecer a mí dentro de lo que serían las empresas en las cuales nosotros... Fíjense, luego nos dice que hay una mayor facilidad del control de producción porque nos permite reducir papeleo sobre los trabajadores porque, quieras o no, con una ojeada que están viendo qué es lo que está desarrollando esta persona y por el número de problemas interdepartamentales, porque resulta que ya no hay tanta conexión con los demás, sino que es una sola línea que está ahí y todos los procesos van ahí, entonces nadie más se está metiendo. Por decirles algo, si hablara del proceso de control de calidad, ese se da al final que sale el producto terminado, entonces sería algo que viene hacia atrás si la línea sacó algo que es incorrecto, pero entonces hay que hacer revisiones y ver si va a ser necesario, si se puede ir ese lote de producción o si realmente hay que hacer algo. Y si se dice que nos reduce la congestión en el área de suelo ocupado en forma de pasillos, por lo mismo, la primera que estaba allá, ¿verdad? Como hay reducción en el manejo de materiales, en los pasillos no va a existir piezas o material en proceso en el suelo, por lo tanto van a estar libres. Si se fijan, luego nos aparece por acá que en el trabajo de montaje, por otra parte, la maquinaria consiste en herramientas de mano o en equipo móvil, todo ello relativamente fácil de trasladar. Por lo tanto, en una planta de montaje se encontrará frecuentemente tanto distribución por posición fija como producción en cadena. Es decir, son combinaciones las que vamos a encontrar nosotros. Muchas veces, muy raras veces, vamos a encontrar una que sea de una tipología específica en una de las, sino que cumplen a veces con una o con otra característica tratando de buscar que se echen la mano entre sí. Y fíjense, les voy a poner un ejemplo de eso. Si vengo yo y reviso que me hablan a mí de células de producción y me hablan de lo que es
celdas de producción. Una célula de producción está compuesta por celdas y cada celda tiene una disposición muchas veces de tipo U. Permítanme un momentito, voy a cerrar por acá, tal vez se disminuye el sonido que se escucha. Ya regresamos por acá. Bueno, intenté reducirlo, espero que sí sea así, ¿verdad? Pues les mencionaba, en ese caso, cuando yo hablo de celdas y de células, donde las celdas van al interior de las células, es una combinación, porque las celdas, perdón, trabajan como que fuesen distribuciones en proceso, pero cada una de las celdas generan un paso que al final está distribuido en forma lineal para terminar dando lo que es el producto final. Entonces, por ahí podemos ver lo que serían ese tipo de distribuciones. Miren, yo creo que nos avanzó un poco el tiempo. Esta parte de las ventajas de la distribución por posición fija para el trabajo de montaje, lo voy a dejar para que ustedes lo lean, esos dos apartaditos que están ahí, miren. Porque necesito mostrarles lo que es este ejemplo que está acá, que nos va a ayudar a que nosotros comprendamos lo que es, cómo es que evoluciona realmente de un tipo de distribución al siguiente en función de cómo es que nosotros agrupamos los procesos. Voy por acá. Si revisan acá, esto es un proceso el cual estas personas desarrollan al igual que ustedes en el taller de mecánica de la universidad, donde primero van a hacer la fundición de un metal, lo van a vertir en lo que es un molde con arena o algún otro dispositivo, el cual está sellado ya sea con madera o con otros elementos, hacen el vertido, esperan un tiempo al cual se seque, luego sacan del molde o deshacen el molde y sacan lo que han fundido y lo empiezan a limpiar y hacen remoción o abrasión. Entonces, vamos a ver cómo es que puedo ver yo una distribución en ese proceso o en la manufactura de esto, de posición fija, ver cómo se convierte en proceso y cómo puede tender a hacer una distribución en línea con ese mismo ejemplo. Empezamos por aquí. Cuando un hombre trabaja en su puesto, hace todo el trabajo de cortar las coladas y rebarba, es decir, cortar todos los sobrantes salientes del molde. Arenar, es decir, romper molde y quitar la arena que ha quedado. Luego, amolar, que es el uso de un abrasivo para desgastar la superficie de una pieza de trabajo y cambiarle la forma. Y por último, pulir, que lo pueden hacer con piedras de carburo o con fresas de diamante. Si se fijan ahí, la característica esencial que voy a ver en esas, señores, es el hecho de que esa operación la vamos a desarrollar, en ese caso, acá, si se fijaron, una persona hizo todo. Eso, señores, es una distribución por posición, ¿de qué tipo? Fija o por proyecto. Nadie más metió mano, sino que esa persona, él solo hizo todo. Ahora, entonces, se dice que se trata de una distribución por posición fija, aunque cuando tengamos 10 o 20 hombres, desde el momento en que cada uno de ellos realiza la serie completa de las operaciones, seguiremos llamando la distribución por posición fija, porque solo están haciendo un elemento. Es decir, si se vean, me dice 10 o 20 hombres, entonces van a ver 10 o 20 piezas, porque cada uno está haciendo todo. Luego, pero en cuanto dividamos el conjunto de operaciones en 4 partes y algunos operarios se especialicen en ciertas operaciones, pasamos ya a una distribución por proceso. Es decir, ahora teniendo algunos hombres en la primera operación, cortar coladas y rebarbas, se tiene un segundo grupo arenando, un tercer grupo amolando costuras y el último o el cuarto puliendo. Entonces, si se fijan, ya ahí nosotros distribuimos el trabajo para que agrupemos. Por eso es que se llama por procesos. De este modo se ha conseguido un movimiento de material a través de las 4 áreas, en cada una de las cuales se ejecuta un proceso diferente. Entonces, si se vean,
Cuando nosotros dividimos el conjunto de operaciones, ¿ya? Y le damos trabajo a estas personas de manera diferente, le hemos cambiado la disposición. Ya pasamos a una distribución por procesos, ¿ya? Y ahora veamos qué sucede. De este modo se ha conseguido un movimiento de material a través de las 4 áreas, decíamos, en cada una de las cuales se ejecuta un proceso diferente. Al final, en vez ahora de trasladar el material de grupos a grupos, se puede hacer una distribución que permita que la pieza pase directamente a una operación de la siguiente. Es decir, el cortador de coladas puede pasar la pieza fundida directamente al arenador, este a su vez puede pasarlo a un amolador de costuras. Aquí empieza a conseguirse la línea de producción o distribución por producto, donde si se fijaron ustedes, ahí ya tenemos a una persona que está especializada en una operación directamente para poder generar ese producto o el que estábamos viendo en principio. No sé si les queda claro el ejemplo o tenemos alguna duda. ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Todo claro. Si se fijan, realmente yo sé que pudiera parecer un ejemplo demasiado sencillo quizás para mostrar esto, pero yo siento que la mejor forma de comprender algunas cosas es mostrarlas en esa forma, porque yo les pudiera poner un monstruo de ejemplo y con ese monstruo de ejemplo, pues nos echamos las 2 horas explicándolo, pero al final de tantas, no sé si realmente vamos a caer que porque hicimos una gran, ¿cómo les digo?, desmembramiento por ahí, al final no terminamos entendiendo algo. Prefiero hacerlo con algo más sencillo porque yo sé que toda la vida, para llegar a esos sistemas complejos que nosotros tenemos, se empezó de algo tan sencillo como lo que era el hecho de que una persona hiciera todo el trabajo. Bueno, señores, nos vamos a quedar hasta acá en esta ocasión. Voy a detenerles por acá la grabación.